Alrededor del 40% del territorio continental colombiano pertenece a la región amazónica. Es el equivalente en área a países como España o 2 veces el Reino Unido. Territorio donde confluyen grandes ríos y bosques, hogar de numerosas especies de flora y fauna, comunidades campesinas y comunidades étnicas, patrimonio de la humanidad. Anualmente, la región amazónica colombiana pierde en promedio a causa de la deforestación 80.000 hectáreas de bosques. En el segundo trimestre de 2020, cerca del 41% de las alertas tempranas de deforestación del país fueron identificadas en esta región, siendo los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare los más afectados, con cerca de 2.500 hectáreas en 600 polígonos deforestados. Las organizaciones criminales detrás del delito se lucran de la deforestación y en ocasiones fuerzan a los habitantes a prácticas no sostenibles, impactando negativamente en la biodiversidad de los bosques amazónicos y poniendo en peligro los medios de vida de las comunidades indígenas y campesinas que dependen de estos bosques, así como de sus tradiciones ancestrales y culturales. Porque el futuro de los bosques está en nuestras manos, las instituciones colombianas están uniendo esfuerzos y coordinando acciones para luchar contra la deforestación en las zonas más afectadas por este flagelo, buscando con ello reducir las oportunidades de las estructuras criminales organizadas y fortalecer a las comunidades, siempre bajo los principios de protección a los derechos humanos y de sostenibilidad social y ambiental. Detengamos ya la destrucción de nuestros bosques y actuemos juntos. Todos somos responsables. No participes en actividades que contribuyan a la pérdida de los bosques colombianos, que afectan las prácticas ancestrales de las comunidades que los habitan y que destruyan el patrimonio natural y cultural de nuestro país y de la humanidad. La deforestación conlleva sanciones que van desde amonestaciones hasta la privación de la libertad. No hagas parte de este delito y súmate a los esfuerzos de preservación. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la Embajada del Reino de Noruega y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es un honor para nosotros darles la bienvenida al webinario Retos de la implementación de los fallos emblemáticos en defensa del ambiente en el marco del ciclo de formaciones para el programa Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones colombianas para luchar contra la deforestación. Nos acompañan hoy en este webinario de alto nivel personas que por su trayectoria profesional, académica y entrega en territorio se han consolidado en temas relacionados con el derecho ambiental a nivel nacional. Sin más preámbulo, le damos una cordial bienvenida a Juliana Sepúlveda. Ella es abogada, magíster en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, especializada en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University College of Law. Becaria de la Universidad de Oklahoma para cursar Derecho Norteamericano Indígena, con experiencia de trabajo en campo en temas de derecho ambiental, de pueblos y comunidades étnicas, desplazamiento forzado y posconflicto. Se resalta su trabajo en la Corte Constitucional con más de 8 años de experiencia en parques nacionales, naturales y en el Ministerio de Justicia y del Derecho como asesora de despacho en temas de justicias étnicas y justicia ambiental. Actualmente es magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias por acompañarnos, Juliana. Igualmente, damos la bienvenida a Andrés Gómez Rey. Él es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Ambiental, magíster en Derecho Administrativo y candidato a doctor de la Universidad del Rosario. Su trabajo de investigación está en la intersección entre el derecho ambiental, de servicios públicos domiciliarios y derecho minero. Finalmente, damos la bienvenida a Diego Fernando Trujillo.
Él es abogado egresado de la Universidad de Santiago de Cali con especializaciones en gerencia tributaria, derecho comercial, derecho de sociedades, propiedad intelectual y derechos de autor. Litigante y consultor, ha sido miembro y asesor de juntas directivas del sector azucarero y farmacéutico. Ha conducido investigaciones y asesorías en materia de derecho penal de los negocios junto con exmagistrados de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En el servicio público ha prestado sus servicios en la rama ejecutiva y en los órganos de control, destacándose su labor como procurador delegado para tierras y asuntos ambientales y agrarios. El doctor Trujillo nos acompañará compartiendo la visión y experiencia desde la Procuraduría General de la Nación a través de unos cortos videos. Cada conferencista tendrá aproximadamente 4 minutos para su intervención. Al final de las intervenciones daremos un espacio de 6 minutos al público para dar respuesta a las preguntas seleccionadas. Para ello, les agradecemos a todos los participantes e invitados hoy a este webinario que realicen estas preguntas a través del chat indicando el nombre del conferencista a quienes van dirigidas. Con el fin de entrar en materia con los retos de la implementación de los fallos emblemáticos en defensa del ambiente, conocidos hoy en día como las sentencias de la Amazonía, Río Atrato, Santurbán, Apaporis, Parque Nacional Natural Tayrona, Plan Maestro, entre muchas otras que se pueden mencionar como temas apasionantes a través de los cuales se permite generar diálogo y hacer un análisis desde los derechos colectivos en conexidad con los fundamentales. Y en este contexto quisiéramos iniciar preguntándole al señor procurador cuáles son las falencias que se han presentado en la ejecución de los fallos judiciales en materia ambiental. Por favor, escuchemos la respuesta del señor procurador en un corto video. Sí, sobre la pregunta de cuáles son las falencias que se han presentado en la ejecución de los fallos judiciales en materia ambiental. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios tiene una posición que permite a los jueces que valientemente están profiriendo este tipo de sentencias en la utilización de figuras constitucionales como la acción de cumplimiento, la acción popular o la tutela, de orientar cómo estas sentencias tan importantes que ha tomado la rama judicial puedan servir para materializar los derechos de los territorios y de las comunidades rurales, étnicas y campesinas que viven en él. En primer lugar, creemos que, como se lo manifestamos directamente a algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, la visita que tuvimos hace 2 años con el Procurador General, creando la necesidad de que se creara la justicia rural, ambiental y agraria que tanto hace falta en la ruralidad colombiana. Creemos que los jueces tienen que ver al Ministerio Público, especialmente a la Procuraduría General de la Nación, como el órgano de control que es, con facultades preventivas que pueden ayudar a materializar lo ordenado por las sentencias de una manera más directa por tener la capacidad de disciplinar a los funcionarios que no cumplan con lo ordenado de las mismas y con lo ordenado antes de las sentencias por la Constitución y la ley. Enmarcar únicamente a la Procuraduría y a sus delegadas en un seguimiento y en un cumplimiento y ponerlas a prestar informes que hacen perder tiempo en la Procuraduría, que le hace falta personal, presupuesto y logística e infraestructura para poderlas llegar a todo el territorio nacional de la manera como lo ordenó el Procurador General, con un lema de que teníamos que ejercer nuestro postulado como Ministerio Público con la Constitución en la mano, con un pie en los territorios y con el corazón al lado de las víctimas. Tiene que llevar a los jueces y magistrados de este país a contar más con una Procuraduría, no como vigilante de sus fallos,
sino como verdadero órgano de control, representante de la sociedad y un protector del principal recurso que tiene un país, como lo son sus suelos, sus aguas y en general sus recursos naturales. Como representante de la sociedad, tiene la Procuraduría más por hacer que como simple garante del ordenado de las sentencias. Eso lo tiene que hacer porque su función constitucional es que los derechos fundamentales y las decisiones judiciales y el Estado de Derecho se cumplan en materia ambiental y agraria, que son las dos principales funciones que deben tener los ecosistemas y los recursos naturales de un país, siempre pensando en la comunidad que la habita y en la sostenibilidad nuestra como sociedad. Pero resultaría muy importante que los jueces en el diseño de las sentencias no vean al Ministerio Público como un mero vigilante del cumplimiento de lo que ha ordenado. Es claro que en esta época del gobierno de los jueces, en donde valientes magistrados jueces han tenido que tomar las decisiones por el mandato constitucional que tienen de garantizar derechos fundamentales, han tenido que reemplazar al gobierno en diseños de políticas ambientales y agrarias, étnicas y comunitarias al momento de resolver los fallos. Al ver que un Estado ha estado inerte durante 30 años y que tenemos una constitución verde que aún no se ha estrenado, teniendo en cuenta que 50 años de conflicto no dejaban llegar al Estado a los territorios rurales, sabemos que existen muchas falencias por esa problemática del conflicto interno. Pero desde hace 4 años que se firmó el acuerdo de paz, el gobierno, después de que sacó a las tropas de esos territorios que antes ocupaba la insurgencia, que entregó sus armas, no ha hecho presencia social de responsabilidad con las poblaciones y con responsabilidad en una buena administración de un territorio que no conoce porque no tiene un catastro que le permita conocerlo, que no tiene un ordenamiento territorial ni social, ni ambiental, ni forestal, ni agrario, ni minero, que tanta falta hace en los territorios rurales. Ha tenido que tomar los jueces decisiones para hacer cumplir una constitución y una ley que parece que en materia de la ruralidad, que es donde está la importancia ambiental de un país, no tuviera dolientes. Y de ahí la necesidad de que una nueva política gubernamental fortalezca a ministerios como el del medio ambiente y el de agricultura, y no solamente tengan importancia los ministerios de defensa, minas y los que tienen que ver con la explotación y con el desarrollo económico de un país en la parte urbana. Ya es hora de que Colombia conozca su potencial ambiental y que por lo tanto la ordenanza y el ordenamiento que debe llegar a la ruralidad no solamente esté enmarcada en fallos judiciales que han tenido muchos problemas en su cumplimiento, teniendo en cuenta que los jueces no conocen la disponibilidad de un presupuesto y muchas veces pueden ser catalogados de ser irresponsables en materia fiscal. Lo importante sería que esas decisiones no fueran necesarias en fallos judiciales, sino que el gobierno, mirando la importancia ambiental de sus recursos naturales, tuviera una correcta planificación y una correcta ordenanza ambiental para que junto con las autoridades territoriales representadas por gobernadores, alcaldes, concejales y diputados de las asambleas tuvieran una presencia permanente en esa ordenanza territorial, respetando la vocación de esos territorios y de las comunidades que ahí habitan, y que se dejaran de tomar decisiones en escritorios sin consultar esa realidad humana y social que habita esos territorios rurales. Nos tocó a nosotros como Procuraduría exigirle al DANE que complementara el censo rural que nunca realizó de manera correcta por el temor que tenían a la presencia de la insurgencia y los grupos de ilegalidad que ocupan hoy con informalidad y con ilegalidad esos territorios. Y por lo tanto la Procuraduría ha jugado un papel determinante para que el cumplimiento de esas valientes sentencias que han salido de las altas cortes y el de jueces que han tenido que suplir ese vacío que ha dejado el gobierno nacional en la ruralidad pueda empezar a materializar derechos en esa ruralidad abandonada
en 200 años de vida republicana. Bueno, muchísimas gracias al señor procurador. De acuerdo con lo expuesto por el señor procurador, queremos extenderle la pregunta a Juliana para conocer su percepción al respecto. Juliana, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los que hoy nos escuchan. Bueno, sobre la pregunta, yo quisiera tomar en consideración como 3 puntos importantes. Teniendo en cuenta que pues yo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes pues, magistrados y magistradas, y el punto que quiero plantear es que yo siento que los jueces deberían un poco acercarse más a los territorios, tener unas lecturas de contexto más acertadas con lo que pasa en el territorio donde se va a tomar una decisión en materia digamos, de afectaciones a los ecosistemas o a la naturaleza misma. Y ahí poder entender y comprender cuáles realmente las decisiones acertadas que se pueden tomar al respecto. ¿Por qué lo digo? Ahora estoy desde el lado de la Jurisdicción Especial para la Paz y digamos que Colombia durante mucha gran parte de su historia, por no decir por toda, ha tenido un conflicto armado constante y toma de decisiones o, digamos, sentencias en donde los territorios, digamos que los temas ambientales normalmente están en territorios geoestratégicos, tienen importancias específicas en lugares donde uno cuando se va al contexto comprende que hay una dinámica de conflicto armado muy fuerte. Y digamos que los jueces hay veces se les olvida o constantemente no dialogan con el territorio, no dialogan con ese contexto de conflicto armado, con esos contextos de conflictos socioambientales, pero además no se acercan a las visiones multiculturales e interculturales existentes en esos mismos territorios. Como para dar un ejemplo, digamos que hay sentencias muy importantes que ha generado en el marco de los temas ambientales la Corte Constitucional o incluso pues, juzgados o tribunales o la Corte Suprema de Justicia, pero también siento que ahí existen algunas falencias. El juez está muy en el escritorio. Y cuando está muy en el escritorio puede ir una vez o dos veces o en algunas bases nunca se hace una inspección específica al territorio, no se escucha a la gente en audiencias, digamos que yo he tenido la oportunidad de poder apoyar, por ejemplo, en algún momento el caso de Yaycoya Paporis y en otros y me sorprende mucho cómo el juez está a veces muy alejado de esa realidad territorial. Y digamos que la labor que cada día debemos hacer, digamos que los jueces deben hacer, y es una de las propuestas que incluso la Jurisdicción Especial hoy en día está haciendo, que incluso hacemos notificaciones con pertinencia étnica y cultural, vamos a los territorios, empezamos a dialogar, las sentencias también deben ser como una traducción de lo que lo que la gente y las diferentes autoridades en los territorios tienen por decir, y con base a eso tomar decisiones, pues digamos desde la visión constitucional, bueno, desde el lugar donde el juez esté. Entonces hay veces creo que estamos un poco desconectados, el juez hay veces se desconecta y se queda, digamos, en el centro, ¿no? Y creo que son decisiones que son muy bonitas hay veces, pero difíciles de ejecutar. Y eso hace que, digamos, que el trabajo tanto de las entidades territoriales, pero sobre todo de la gente que vive en el territorio, genere muchas tensiones y por ende también genere conflictos entre esas visiones. Voy a dar un ejemplo pequeño porque tenemos muy poquito tiempo, pero digamos que el caso de Río Atrato es una sentencia hermosísima en su contenido. Para mí, digamos que la Corte ha hecho sentencias muy importantes, pero uno también puede ahondar. Yo tuve la oportunidad de trabajar, digamos, en la Universidad Tecnológica del Chocó con las autoridades étnico-territoriales de esa zona,
Y estamos en una clase y de verdad había una atención muy grande sobre la figura de los guardianes del río Atrato con las figuras ya étnicas en el territorio. Hay unas autoridades étnico-territoriales que son los pueblos negros afrocolombianos y las autoridades indígenas, y es ahí donde digamos que poner figuras, digamos que son muy importantes, pero digamos escuchar a la gente en esa tensión de tener una tensión con los guardianes del río Atrato y las autoridades cuando ya habían procesos propios dentro, históricos en la gente, pues digamos que teníamos que ahí tener como una tranquilidad en poder comprender eso. Entonces, digamos que de manera muy corta, lo que yo diría es que hay tres cosas que debemos cambiar. Una es, el juez debe acercarse más a los territorios y a sus realidades. Otra, hacer un contexto, entrar a hacer, pues el juez debe tener, incluso las autoridades que van a entrar a trabajar en territorio, deberían tener un contexto acertado, no de fuentes primarias solamente, no de fuentes secundarias, sino también de lo que hay ahí. Y tercero, un acercamiento a la población, a las autoridades que existen en esos territorios. Hay que legitimar las autoridades indígenas, las autoridades afro, los consejos campesinos. Eso hace que el diálogo sea más fluido, que una sentencia tenga digamos, muchos pensamientos o órdenes más concretas y más fáciles de ejecutar, y que pueda, pues digamos que efectivamente poder ser no tan demorada la ejecución de un fallo de una corte, un tribunal o un juzgado. Eso sería como lo que tengo que decir en este momento. Muchas gracias, Juliana. Andrés, conociendo las dos intervenciones hechas por los panelistas, ¿qué quisiera usted agregar o con qué no estaría de acuerdo de ser el caso? Adelante, Andrés. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días para todas y para todos. Pues a mí este tema me parece muy interesante y creo que la pregunta es muy pertinente, así como las intervenciones, tanto como el procurador como de Juliana. Creo que estas sentencias son realmente una gran oportunidad, pero tienen algunas cuestiones que pueden ser, digamos, debatidas aún. Yo creo que la primera de ellas es, pues, que hay una ansiedad de los abogados formalistas que aún creen que las competencias de las entidades del Estado y que lo que la ley avala es lo único posible. Y desafortunadamente están leyendo estas sentencias desde un punto de vista como muy formal. Están muy anclados a la legalidad, pero precisamente lo que buscan hacer estas sentencias es ir un poco más allá. El Estado pues ha demostrado que con esas competencias fijas pues crean huecos, y en esos huecos las dinámicas, digamos, por decirlo así, de contaminación pues no se pueden solucionar. Entonces la invitación de los jueces yo creo que es un poquito a solucionar ciertos problemas existentes. Claro, estos problemas se refuerzan en lo que acaba de decir Julián. Por un lado, pues están muy lejos de la realidad, y por otro, están anclados en los mitos tradicionales del ambiente. Es decir, hay una preocupación de moda actual que es la deforestación. Entonces los jueces hablan de deforestación, pero hablan de deforestación tal cual y como lo vemos en la televisión, pero el fenómeno es mucho más complejo de lo que estamos viendo, digamos. Nadie piensa en la deforestación producto de la expansión urbana o de centros poblados. Siempre estamos pensando en deforestación supuestamente anclada en actividades que no están contempladas en la ley o que se llaman ilegales, pero se está dejando por fuera la mitad del fenómeno. Y el ataque, digamos, o la lucha o las acciones que el Estado toma son contra la deforestación que le es particularmente conveniente. Entonces deja por fuera otras realidades. Otro de los problemas que tienen es que están privilegiando el aspecto absolutamente ecosistémico y están dejando por fuera las relaciones que tienen los elementos del mundo con la gente, cómo se conectan entre ellos y otras realidades. Entonces, al privilegiar lo ambiental, pues podemos tener problemas con las personas que habitan los territorios. El derecho no puede servir como instrumento de desplazamiento, digamos, esa es una de las preocupaciones como muy tradicionales. Sin embargo, son sentencias que hay que entender que son dialógicas y en ese sentido, pues no son que se cumplan ya. Es una sentencia que ordena unos grandes esfuerzos y una gran trayectoria en el tiempo para poder hacerlo. Creo que
digamos, lo que decía el procurador, pues en ese sentido no estaría tan de acuerdo. Creo que la legalidad vista desde un punto de vista muy plano puede ser problemática. El derecho ambiental está construido a través de, no sé, permisos, planes, programas, ordenamiento, pero ese tipo de cosas en los territorios realmente no llegan. Ordenar el territorio bajo una lógica citadina, pues es algo que simplemente no funciona. Es más, solo pensar en ordenar algo que está ahí, pues es bastante complicado. Los animales, la vegetación, los seres humanos, eh, pues son de difícil ordenamiento. Es más, la pretensión de ordenarlos puede ser problemática. Más bien entender las dinámicas que existen en los territorios pudiese llegar a funcionar más. Ahora, esto no implica que las sentencias sean malas, todo lo contrario. Son una gran oportunidad, muestran que lo constitucional va más allá del texto de la Carta del 91, que hay un montón de realidades que están por fuera de estas y los jueces lo están mostrando. Están mostrando que la dimensión cultural es importante tenerla en cuenta cuando hacemos una utilización del derecho. Y por eso, pues, sí estaría muy de acuerdo con Juliana en que lo más importante es conocer las realidades y con esas realidades, con la gente y las relaciones que tienen en el territorio, pues se pudiese llegar a generar mecanismos de cumplimiento que no sean cree planes u ordenamiento o hablen de una legalidad muerta que puede ser más injusta que una construcción un poquito más colectiva. Entonces creo que esos sean como los problemas de estas sentencias, digamos. Muchas gracias, Andrés. En línea con lo que se ha expuesto en sus intervenciones, quisiéramos preguntarles, ¿qué tan importante es garantizar el derecho a la participación ambiental en temas de ordenamiento territorial? Por favor, demos paso al señor procurador con su respuesta a través de un corto video. Sobre la pregunta de qué tan importante es garantizar el derecho a la participación ambiental en temas de ordenamiento territorial, considera la Procuraduría General de la Nación que casi 30 años de vigencia de la Ley 99 que creó los consejos comunitarios para la población afrocolombiana en este Pacífico tan importante en biodiversidad, pero tan abandonado en inversión social. Y la legislación que estaba vigente desde antes de la expedición de la Constitución de 1991 con relación a los resguardos indígenas requieren de un serio ajuste en la nueva política que tiene que orientar y organizar la parte humana en los territorios rurales. Si bien teníamos una constitución que es garantista para los resguardos indígenas y los consejos comunitarios, creemos que hoy en día esa legislación no se adecua a una realidad de que no puede satisfacer a las comunidades étnicas que habitan nuestro territorio y a unos campesinos que aún no han sido reconocidos como sujetos de derecho. No los podemos limitar a entregar únicamente algunos territorios a las comunidades étnicas, hablando de consejos y resguardos, porque esa entrega como propiedad comunitaria no ha podido encontrar en Colombia el desarrollo ni el bienestar para estas comunidades. No era solamente entregar tierra sin poder dar elementos de verdadera disposición y materialización de derechos. ¿Para qué les sirve a las comunidades afrocolombianas tener todo el andén del Pacífico como un territorio ancestral que ellos puedan tener ahí alguna gobernanza? Si se están muriendo de hambre porque no les llega ayuda del gobierno de cualquier tipo. ¿Para qué les sirve a los indígenas tener grandes cantidades de resguardo cuando no tienen cómo materializar sus derechos, ni siquiera a una alimentación y a un mantenimiento de sus culturas? Porque es ahí donde se ha volcado toda la ilegalidad y toda la informalidad de un país que está abandonado en esa ruralidad, al no tener un ordenamiento territorial rural, porque no tenemos ni siquiera un catastro actualizado. Y la información que tiene el gobierno de esos territorios no es suficiente para llevar esa gobernanza. Tenemos
ni siendo 3 municipios en un país en donde 980 o 990 de los mismos son categorías 5 y 6, o sea, son municipios pobres que no tienen cómo administrar el gran territorio que tienen. La mayoría de la Amazonía colombiana y de nuestra Orinoquía son territorios no municipalizados, o sea, que las corporaciones autónomas y las alcaldías y gobernaciones que habitan esos territorios no tienen ingresos fiscales para poder controlar el uso de sus suelos. Por eso la deforestación está acabando con todo ese patrimonio ambiental que tiene un país que no tiene control de sus territorios lejanos a las grandes ciudades, que no pasan de ser 10 en Colombia, y en donde está aglomerada el 90% de la población urbana, y en donde está concentrado todo la fuerza económica y el Producto Interno Bruto. Entonces, hasta que Colombia no entienda que su potencial es rural y que esa Colombia campesina y étnica requiere el verdadero apoyo para que la ocupación se dé de una manera sustentable y sostenible, el desarrollo de este país siempre va a quedar debiéndole muchas obligaciones y muchas materialización de derechos a estas comunidades rurales que ya, por solicitud que le hicimos al DANE, sobrepasan los 12 millones de colombianos. ¿Y qué pasa con esos 12 millones de colombianos que están viviendo ese abandono? No tienen ni en el gobierno, ni en las leyes vigentes como la Ley 99 y la que reglamenta los resguardos, ni en el Ministerio del Interior con su Dirección de Asuntos Étnicos, el equipo necesario para sacar adelante esas comunidades étnicas. El actual gobierno se niega a reconocer a los campesinos como sujetos de derecho, cuando está vigente un acuerdo de paz que con el punto número 1 obliga a una reforma rural que podría ser la solución para el tema de los cultivos ilícitos. Pero el único camino que encuentra es atacándolo con judicialización y militarización de esos territorios, cuando hoy en día deberían tener en la reforma rural integral un medio para entregar tierras a los campesinos que quisieran erradicar. Si les adjudican y les escrituran esos terrenos, cualquier tipo de actividad ilícita, como son los cultivos ilícitos, que tantas mafias se alimentan en una Colombia que no ha querido darle la espalda a ese desarrollo ilícito de nuestro territorio rural, auspiciado y financiado por el narcotráfico. Ya es hora de que este país vea en estas comunidades gente que puede sacar adelante las actividades que hoy en día imponen una nueva economía. Si quieren una economía verde como la que quiere manejar el gobierno actual, con un plan de desarrollo serio que ya completa año y medio y que no ha empezado a desarrollarse en lo rural. Vemos cómo el tema de la deforestación y los cultivos ilícitos tiene detrás una política de expropiación, de usurpación y de devastación de territorios rurales que quiere, por no haber catastro multipropósito, ni claridad en la propiedad de ese territorio público, mafias que se quieren apoderar de él porque lo ven como el botín de guerra. No puede ser que este país, ante la ausencia de ese catastro, tenga tanta ausencia de ordenamiento de territorio rural y eso incentive los cultivos ilícitos, la deforestación, los incendios y la devastación para quedarse con un territorio que hoy en día puede tener en papel mucha protección ambiental, pero en lo social y en la realidad que vive en esos territorios no tiene ninguna protección estatal. Y por eso es que hoy en día parece que se incentivara desde Bogotá una toma violenta del mismo, con deforestación, teniendo en cuenta que se prohíbe la fumigación con aspersión aérea es en territorios protegidos ambientalmente. Y eso lo que hace es que las mafias vean con tentación el deforestar porque saben que allá no va a llegar la fumigación. Y nadie se pregunta qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan las comunidades que viven y habitan esa ruralidad abandonada. Ya es hora de que haya una verdadera política de desarrollo rural y no con el enfoque que tiene hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, sino con un enfoque social conociendo las realidades territoriales para poder aspirar que algún día se llegue a la paz que tanto anhela y que tiene los conflictos socioambientales y en el territorio rural el principal campo arado para que sigamos en guerra otros 50 años. Es por eso que desde la Procuraduría el llamado que hemos hecho
al gobierno nacional, está orientado a que esa ordenanza y ese ordenamiento territorial rural tenga un enfoque muy distinto a únicamente a unas normativas técnicas que no han logrado integrarlas a los indígenas de este país y a los afros de este país a un desarrollo de ese territorio y volverlos los principales guardianes de un medio ambiente que hoy en día no es solamente un patrimonio nacional, sino un patrimonio mundial, que la cooperación internacional con las grandes inversiones que quiera hacer en el país puede tener un futuro, porque va a haber dinero para proteger dichos territorios. Y por lo tanto, el apoyo que requieren nuestras comunidades campesinas y étnicas es un momento propicio para empezar a hacer que se sienta ese apoyo del gobierno, no solamente militarizando y atacando y judicializando a los pocos empleados de las mafias que manejan esa toma ilegal de los territorios en un país que sigue gobernado en la ruralidad por esas mafias usurpadoras del territorio y de los recursos naturales. Muchísimas gracias al señor procurador. Andrés, la misma pregunta desde su perspectiva como académico. Bueno, pues yo confieso que la participación tal y como está prevista o diseñada u operada en Colombia realmente termina siendo no tan importante para las decisiones ambientales o para el ordenamiento o esa cosa que se llama ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque para poder participar se requiere, yo creo que el reconocimiento del otro, de quien está participando, como un interlocutor válido. Y en ese sentido, que lo que se diga efectivamente tenga algún impacto en la decisión. Sin embargo, en Colombia, desafortunadamente, lo que se ha creado son escenarios de, por decirlo así, desahogo, son como escenarios de terapia, en donde se oye a la gente, pero al final la decisión puede ser absolutamente contraria a a las voces de las personas que están en esos lugares. Entonces hay muchos problemas. El primer problema de esto es el conocimiento experto. Resulta que el derecho ha asumido o ha incluido solamente un conocimiento como válido y todo lo que le lleve la contraria es acusado de ingenuo o es acusado de ser o de no tener niveles de escolaridad altos o cosas así, y entonces simplemente son excluidas esas voces. Digamos, no sé, el Estado crea una variable, la persona que esa variable se considera que es un hecho y que es verdad. Si la gente discute esto, le dicen, ah, no, es que usted no sabe. Y como no sabe, entonces es porque usted no tiene bachillerato o cosas así. Uno oye frases como muy agresivas en esos lugares. Entonces, para que las personas puedan participar en los escenarios estatales, pues tienen que adquirir el conocimiento técnico que habla el Estado, el mismo. Y una vez se consoliden como técnicos o tecnócratas de ese conocimiento, pues pueden empezar a debatir. Pero cuando se debate, hay otro problema, y es la relación de poder. El Estado siempre toma la decisión final. Entonces, por más que se diga con conocimiento técnico o sin él, con razones que pueden llegar a ser válidas, aceptables o al menos pueden ser plausibles, son simplemente descartadas porque la decisión la toma otra persona. Entonces, a mí me parece muy curioso. Es como si yo los invitara a mi casa y les dijera, oigan, vengan, este cuadro que está atrás les parece que queda bien ahí, y todo el mundo me dice, no, 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 ahí no está bien, y me dan las mejores razones para decir que no, pero al final, pues tomo yo la decisión y digo, no, pues ahí se queda. Entonces, la participación diseñada desde este punto de vista no funciona, que es una participación que realmente no es participación, es simplemente un espacio en donde las personas pueden expresar sus opiniones, sus razones, pero no son tenidas en cuenta. Entonces, la tecnocracia y las relaciones de poder tan dispares que están haciendo que la cosa no funcione. La gente tiene unos reclamos muy diferentes a los que el Estado está bien, por ponerles un ejemplo, y es un ejemplo que estoy poniendo mucho últimamente y creo que es una de las oportunidades que da las sentencias de derechos de la naturaleza. Bueno, el ejemplo es este. Mi papá es una persona mayor. Entonces supongamos que él tiene un celular muy promedio, muy malito, digamos, pero le funciona a él. O sea, le sirve para llamar, de vez en cuando puede chatear y listo. Él tiene 80 años, supongamos. Resulta que yo le daño el celular. Entonces yo como un buen hijo voy y le compro uno nuevo.
el más caro posible. O sea, el iPhone, bueno, cualquiera de esos, que tiene la tecnología la más pro, mejor dicho. Y se lo doy. Según el derecho, yo lo reparé. Le cambié un celular que no vale nada por uno que vale un montón, en términos de tecnología superior, pero en la vida real estoy haciendo un daño porque él seguramente no va a querer aprender a manejar un sistema operativo nuevo, le estoy cambiando la dinámica del mundo y pues lo va a dejar a un lado. Entonces le estoy haciendo es un daño. Yo creo que ese tipo de razones no son visibles a través del derecho y la participación. Es más, la participación, el derecho está buscando, está invisibilizando ese tipo de afectaciones y por eso no estoy de acuerdo con la participación tal y cual se está realizando hoy en día. Creo que para poder avanzar, pues precisamente la participación tiene que permitir discutir cómo se construyen las normas, si las normas son justas o no en determinado territorio, cómo la ciencia puede ser válida o no en determinado territorio. Tiene que haber una construcción colectiva y mucho más democrática, para que de esa manera, pues con esa construcción colectiva, pues se pueda llegar a decisiones que sean mucho más válidas o aceptables en esos lugares. Si seguimos en esta misma situación y como lo decía el procurador, la participación termina siendo un escenario en donde se le impone a la gente que está en esas regiones una forma de pensar el mundo que se aprende en Bogotá, por decirlo así. Entonces creo que si no se cambia el esquema de participación, realmente lo que vamos a crear son más conflictos. Y desafortunadamente Colombia es un país muy conflictivo y que la legalidad y el derecho me sirvan para crear más conflictos, pues me parece muy problemático. Claro, esto es mi opinión y sin lugar a dudas pues puede llegar a ser muy debatido y debatible, pero pues en últimas la idea es traerles un poquito más de picante a la, a la conversación. Muchas gracias, Andrés. Juliana, quisiera que nos respondieras esta misma pregunta partiendo de su conocimiento en el territorio. Bueno, yo voy a tomar antes de contestar esta pregunta y hablar un poco de lo que dice Andrés. Es que quería, de la última pregunta, porque sentía que había que decir algo más, y es que sobre el tema de las sentencias judiciales, quería decirles que a mí me parece muy importante que los jueces tengan sus equipos también construidos, tanto interdisciplinariamente como interculturalmente. Yo hago parte de un despacho que es, digamos que es de una de las mujeres, primeras mujeres magistradas indígenas en Colombia, que para mí es un orgullo y una felicidad saber que estoy en un equipo como este. Y creo que incluso cuando hemos hecho las sentencias de acreditación como víctima del territorio del conflicto armado de Tumaco, de la situación territorial de Tumaco y Ricaurte de Barbacoa, es muy interesante cómo uno construye una sentencia con un conocimiento como el de una jefa que es indígena, con compañeras que tengo indígenas, también que tenemos un equipo de antropólogos y antropólogas, y eso hace que uno pueda tener unas decisiones, digamos, muy interesantes al respecto y muy dialogadas con el territorio. Una de las magistradas con las que yo hago parte también es indígena, Aruaca, que también apoyo. Ella dice que el territorio está vivo, y entonces a mí me parece muy importante siempre decirlo, porque eso no lo dice normalmente un juez. Una jueza indígena siempre dice eso. Es súper bonito poder uno trabajar, bonito no importante, porque bonito es como, ay, no tan lindo, no, es importante tener unas mujeres ahí. Yo aquí hago también como una reflexión. La Corte Constitucional va a ser hoy, este año, como un tema sobre la diversidad étnica y cultural, y es curioso que nunca no invitaran a las dos mujeres indígenas magistradas que por primera vez en la historia de Colombia las tiene. Y eso me causa curiosidad porque precisamente, y aquí entro al tema de participación, precisamente yo siento que estamos desconectados con la naturaleza y con nuestra realidad colombiana, ¿sí? Que es y aquí en paso a la participación es precisamente eso. Cuando uno está en los procesos participativos o cuando uno va a empezar a trabajar en estos temas, yo trabajé hace un tiempo, por un tiempo con un tema de llevar a la ruralidad a los jueces, a que tomaran decisiones y resultó que ni siquiera las juntas de acción comunal en la ruralidad dispersa sabían que era un juez o que hacía un juez o que hacía un fiscal. Eso era muy interesante, y conocían al comisario o al personero, pero no conocían, era muy interesante ese proceso.
Pero en materia de participación, a mí me parece que el tema es que yo he sentido cuando he trabajado, pues digamos, yo he trabajado más como acompañando a los compañeros, pues digamos, de organizaciones, digamos que en el tema del Estado he tenido la oportunidad de hacerlo también en consultas previas. Siento que no decimos lo que, o sea, uno debe entrar con relacionamiento directo diciendo la verdad de lo que se va, de lo que se va a trabajar, porque termina siendo de verdad algo para mí muy malévolo, es que la gente ya sabe que va a explotar en un territorio, pero le van a consultar ¿qué? Le van a consultar cómo lo van a, cómo, entonces lo ponen a la gente, como decía Andrés, que esto me suena, en un escenario de terapia, literalmente, a decirle que van a hacer un proyecto y la gente cree que va a participar para tomar una decisión, pero resulta que la decisión no va a ser la que ellos quieren, entonces la gente no puede saber eso. Y entonces no es la que ellos quieren, qué pena, un segundo. No es la que ellos quieren, disculpen, no es la que ellos quieren, sino que entonces no les dicen sobre qué es decir, yo siempre he dicho que cuando uno va al territorio, yo he tenido la oportunidad de ir, hace poco le estaba contando a Andrés y a un compañero que se llama Camilo también, que hace parte, les comentaba algo, es que yo estaba en el resguardo de Pioya, lejísimos por Caldono, y me di cuenta que íbamos a hacer un proyecto y en el proyecto me di cuenta que ese proyecto que habíamos seleccionado como uno de los municipios, digamos, de los 134 municipios de posconflicto, ellos no se habían enterado nunca que ellos los habían hecho. O sea, entonces empecé a tener un relacionamiento con la gente desde un desconocimiento y le habían priorizado porque, ajá, un municipio, sí, claro, uno de los más duros de conflicto armado, pero entonces yo decía, entonces como a imponer, entonces ahí llegué y me acuerdo que yo le decía a mi jefe en ese momento, yo no voy a tomar decisiones, yo creo que la gente tiene todo el derecho aquí a decir no estoy de acuerdo y pues me voy de la institución, pero digamos, yo no voy a estar en contra de una cosa que la gente no fue informada, claramente informada. Entonces, digamos que para mí los procesos de participación deben ser procesos, digamos, que se le diga a la gente la verdad de lo que se va a hablar, no de amañarlo, ni decirles que esto sí, pero entonces las falsas ilusiones, lo que pasa con la consulta previa. La consulta previa, y pues, digamos que en el Chocó, la experiencia del Chocó es muy interesante cuando yo trabajo con los líderes y lideresas, porque estamos con el Ministerio del Interior, y es muy interesante cómo le dicen, bueno, pero entonces podemos tomar decisiones sobre nuestro territorio que es biodiverso y todo lo demás, y no, porque en últimas toma la decisión el Ministerio y además hacemos una ponderación que va a ser la explotación. O sea, eso es lo que dice. Entonces, digamos, si uno le dice a la gente, vamos a tomar decisiones sobre esto, porque se va a hacer el proyecto, la gente decide no participar y toma otras vías judiciales, ¿cierto? Pero se va a o decide participar para decidir su territorio, pero con la verdad. A mí me parece que el tema digamos que hay algo bien interesante, yo aquí voy a resaltar mucho el trabajo que hace Parques Nacionales, trabajé, digamos que un año, un poquito más, un año y medio, por ahí, o no sé cuánto, pero digamos que más allá fue un aprendizaje para mí, que ojalá puedan invitar a mucha gente de parque que sabe mucho y lleva muchos años, pero digamos que hay una experiencia bien interesante, es el traslape entre resguardo o comunitario y área protegida, que es una relación a perpetuidad, digamos, porque son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Hay unos regímenes especiales de manejo de esa zona. Internamente han habido muchos, yo digamos que aquí debe haber gente experta en parques, yo aquí como si incluso que si hay personas de los pueblos indígenas, afro que estén aquí, también me disculpo, o sea, digamos que yo estoy aquí hablando desde lo que yo he visto, pero digamos que respeto mucho esa visión intercultural, ojalá alguno de los compañeros que esté ahí nos puedan incluso ilustrar un poco más, pero Parques tiene una cosa bien interesante y es que ha podido hablar, o sea, o bueno, lo que yo ha podido empezar a dialogar constantemente, es una entidad que de verdad se le ha puesto la camiseta por hablar con la gente, en la parte, pues digamos, como de organizar, por ejemplo, en las sentencias, yo tengo un compañero que se encargó mucho en las sentencias sobre el tema de ¿cómo se llama? Los pescadores en el Tayrona, o sea, como trabajar, irse allá, están los guardaparques, obviamente hay tensiones, que siempre hay tensiones entre las comunidades y ellos, pero digamos que el ordenamiento, digamos, de esa zona con los regímenes de manejo, que se puedan entender las visiones de la gente en ese territorio y no las que se imponen, son esas maneras participativas las que uno debe acoger. Entonces, digamos que yo creo que una experiencia en temas de este tipo
podrían ser, por ejemplo, ese tipo de diálogos donde está constantemente una relación a perpetuidad, una relación donde es de tú a tú, horizontal, no vertical, y donde tanto las autoridades que no siempre, o sea, el estudio, digamos, formal, no es el único estudio específico, es lo que, porque digamos que eso a mí me duele mucho cuando la gente cree que por tener unos títulos de más y por estar en un escritorio puede y debe imponerle a la gente cosas que no conoce, porque es que hay veces el funcionario va 2 o 3 veces, eso es súper triste, y no vuelve, y la gente queda y sabe cómo organizar su territorio más que un funcionario que tiene 25.000 títulos y 25.000 otras cosas, pero que no está acercado a ese territorio vivo, como les estaba diciendo que dice una de las la magistrada Belkis Izquierdo y Ana Manuela Ochoa Arias. Entonces, digamos que yo dejaría hasta ahí. Creo que la conclusión sería una participación, pero una participación, digamos, donde la gente sepa la verdad de lo que se va a trabajar. Si no, es mejor no hacer nada, porque, digamos, hacemos una acción con daño en el trabajo, digamos, participativo del ordenamiento del territorio. Eso sería todo. Ileana, muchísimas gracias. Para cerrar este webinario, teniendo en cuenta las entidades que se han vinculado a los diferentes fallos y el cumplimiento de los mismos, queremos preguntar a los panelistas cuál es la relevancia del principio de coordinación y colaboración para la implementación de los fallos en el territorio. Por favor, escuchemos al señor procurador con un corto video que nos ilustrará con su respuesta. Adelante. Sobre la pregunta de cuál es la relevancia del principio de coordinación y colaboración para la implementación de los fallos en territorio, la Procuraduría ha encontrado que el Estado colombiano nada en la incoherencia, nada en la desarticulación y en la falta de coordinación de tantas entidades que existen en el país del orden nacional, departamental y municipal. Encontramos en la mayoría de estos fallos que esa falta de coherencia, de articulación y de coordinación está llevando a la poca materialización que han tenido los fallos. Hay mucho presupuesto local, escaso en cuantía, pero siempre las autoridades territoriales con ganas de colaborar y de cumplir con los fallos, pero con un patrimonio local íntimo en materia de inversiones para sacar adelante los fallos, pero no hay una coherencia en las inversiones que se quieren hacer desde el orden nacional. Es increíble lo que está ocurriendo en el río Atrato, en el Pacífico, en Buenaventura, en Cartagena con el fallo de la Bahía, en el municipio del Quindío con el fallo del río Quindío y de las órdenes para que se implementen los verdaderos planes de saneamiento ambiental. Es increíble lo que ocurre en todo el grupo biogeográfico, lo que ocurre con todos los fallos que protegen ecosistemas cuando la Procuraduría ha ido a revisar la materialización de los mismos. Es como si todas las entidades, entre las entidades no se hablaran el mismo idioma. Cuando los intereses nacionales chocan con los territoriales, cuando los legales se encuentran en la ilegalidad y en la informalidad, apoyos por parte de las habitantes que ocupan esos territorios, que ven en la ilegalidad y en la informalidad un medio del diario subsistir, es muy difícil que haya sacrificios de una comunidad que siempre escucha promesas que nunca cumplen las entidades gubernamentales. Y es por eso que el llamado que ha hecho la Procuraduría es que se haga un solo bloque, una bolsa común de inversiones, y en donde se identifiquen las principales necesidades, la vocación de sus territorios y se escuche a las comunidades para que esa gobernanza nazca desde los territorios y no desde la centralidad bogotana, para que se dejen de perder los recursos, especialmente los de cooperación internacional, que vienen en grandes cantidades y que quedan manejados y se agotan en la implantación y en la burocracia que tienen tantas entidades de cooperación internacional en este país. Ya es hora de que esos recursos, bajo la vigilancia de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de USAID como la cooperación norteamericana, empiecen a tener un solo norte y vuelvan y conviertan esa bolsa tan numerosa de proyectos en la financiación
de uno o dos que verdaderamente tengan un impacto en los territorios. Ya es hora de que no se engañe más a la diplomacia internacional, que muchas veces se conforma con la publicación de un libro muy elegante, con fotografías muy bien hechos y con textos muy bien elaborados, y que terminan en un cóctel en Bogotá mostrando los resultados de grandes inversiones de cooperación internacional, mientras en los territorios la gente todavía sufre el abandono estatal y de la cooperación internacional con poca materialización de sus derechos. Es por eso que esta Procuraduría Ciudadana que estuvo presente en los territorios se retoma la experiencia de tanta delegada como la de asuntos técnicos, como la ambiental y agraria, como la de seguimiento del proceso de paz, como la de asuntos territoriales, para que aporten esa información a la cooperación internacional y a los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, para que puedan encontrar en esa información, en las acciones preventivas y disciplinarias de la Procuraduría, y enseñen por lo menos qué es lo que no se debe hacer en materia territorial con inversiones que se están perdiendo y que no están llegando a las comunidades que habitan estos territorios. Y ahí la importancia de que esa coordinación y esa articulación, que es lo que siempre hemos querido de una Procuraduría que no siempre ha llegado con el mazo disciplinario, sino desde la persuasión moral, a convencer a los funcionarios para que haya esa coordinación y ayudando para que con el temor que muchas veces siembra la Procuraduría en materia disciplinaria pueda ayudar a que haya una sola línea de acción por parte de las entidades nacionales y territoriales al momento de actuar por el bienestar de las comunidades que están siendo afectadas por el desgobierno que hoy reina en los territorios rurales. Muchísimas gracias al señor procurador. Nos queda poco tiempo. Damos paso a Andrés. Andrés, por favor, ¿es relevante este principio para implementar los fallos? ¿Deben adicionarse algunos elementos para ello? Adelante, Andrés. Ahora, no, pues da la premura del tiempo. Yo me preguntaría más bien, ¿alguien sabe qué es coordinación interinstitucional? Porque yo no. Realmente todo el mundo dice las soluciones, la coordinación interinstitucional, bueno, todo este tipo de cosas, pero en la vida real no sabemos qué es colaboración, no sabemos qué es coordinación. Esto implica sentar a dos personas a que hablen, cómo las entidades se ponen de acuerdo. Mejor dicho, nadie sabe cuáles son los presupuestos y gran parte de los problemas que tiene el tema ambiental se lo echan a esto. Pero si no sabemos qué es, entonces pareciera al final que es como el argumento para poder salir del paso. Entonces, realmente que sea importante o no, pues claro que parece muy importante que la gente se comunique, sobre todo quienes toman decisiones, pero no tenemos ni idea qué es esto, ni cómo funciona, ni cómo se hace. Yo lo he preguntado muchas veces, ¿cuáles son los presupuestos? Y nadie lo dice. En ese sentido, pues creo que es muy importante que el Estado esté coordinado y suelte un poquito estas limitaciones de competencia legal y que puedan ir un poquito, o sea, que realmente puedan solucionar las problemáticas que tiene el país, pero realmente no creo que esté funcionando y no creo que efectivamente sepamos cómo se hace eso. Entonces mi pregunta más bien sería, ¿qué es, cómo funciona y si efectivamente ese es el problema? Porque al final todo termina siendo falta de coordinación institucional, como para ser muy breve. Muchas gracias, Andrés. Juliana, ¿cuál sería su respuesta a esta tercera pregunta y qué elementos tal vez usted no comparte al respecto? Bueno, pues también la misma, pues digamos que aquí lo que les quería decir, en un trabajo que hice con el Ministerio de Justicia y del Derecho, que era sobre el tema de los jueces, los jueces y pues, todo el tema de justicia, una de las, digamos, dificultades que uno identifica en el tema de coordinación es lo que llamábamos nosotros el ping-pongeo. Eso es un tema súper triste, porque digamos que en los temas de carencia de justicia para entrar a la ruralidad dispersa, nos damos cuenta que ponemos a la gente de un lado para el otro. Esta no es mi competencia, yo voy hasta acá, hasta aquí voy, y entonces digamos que nunca se cumple nada. Entonces, creo que el tema de la coordinación y colaboración para la implementación de fallos tiene un problema muy grande, y el problema grande es que todos van hasta su límite de la competencia y se vuelven tan legalistas, que eso es un tema, digamos que yo, estando también desde el lado del ministerio, que me parecía extraño, digamos que estaba en una corte y también había trabajado un poco, pero yo decía, ¿por qué tanto
uno se pregunta por qué hasta el límite de mi competencia, por qué hasta ahí, por qué no puedo ser un poco, venga, organicemos, yo me acuerdo que en algún, hagamos un paquete de justicia y nos vamos entonces en materia de esto para que vamos todos juntos y podamos responder como juntos y no separados, no, hasta aquí voy, entonces yo no podía, hasta aquí, ya, entonces digamos que las respuestas nunca van, igual termina siendo lo más inconstitucional del planeta, que uno no le pueda dar a la gente explicaciones simplemente porque su función va hasta aquí, ¿sí? No se le resuelve la garantía del derecho a las, pues digamos, a las personas. Pero además a mí me parece que nosotros estamos tan desconectados que se nos olvida que en el territorio existen autoridades étnico-territoriales que sí tienen un ejercicio claro de coordinación. Y están los pueblos indígenas. Digamos que yo creo que ahí hay algo muy interesante, incluso en los pueblos afros también, en la parte del norte del Cauca hay una gran experiencia y creo que el Estado, digamos, en su ego claro, como no podemos, como vemos al otro como menor, ¿no? Entonces no podemos identificar por qué, por ejemplo, aquí muy respetuosa del pueblo Nasa, pero pues trabajé con ellos y soy súper respetuosa, ¿verdad? Y me enorgullece de saber que pude aprender al lado de ellos, es ellos saben cómo se coordina el cabildo de familia, el cabildo de territorio, el cabildo, por qué las autoridades en vez de, o sea, del Estado, pues digamos del gobierno, de los gobiernos, ¿por qué no miran experiencias del derecho propio, por ejemplo? Eso pues, digamos que hay Buenaventura Sosa ha escrito mucho sobre eso, pero las mismas mujeres, los líderes, las lideresas que han trabajado en estos procesos de coordinación, yo les digo, por experiencia podemos ir a esos escenarios y preguntarnos qué es lo que también ellos hacen como buenas experiencias. Las mismas organizaciones campesinas, nosotros no solamente podemos seguir pensando que solo unos cuantos saben sobre esto, y más cuando muchos de nosotros ni siquiera estamos ahí en los territorios. Entonces, digamos que podemos ver ejercicios de coordinación interjurisdiccional en el marco de esto muy importantes. Voy a terminar diciendo una experiencia muy grande y es que había un proceso sancionatorio una parte del Pacífico nariñense y digamos que uno ve que cerraron el caso por peligro del conflicto armado que hay en esa zona. Y era muy impresionante, ustedes pueden buscar porque eso es público, como por ejemplo el pueblo Laguá hizo control territorial con todos sus cabildos y todo, hizo todo lo que tenía que hacer, lo que hizo, no hizo una autoridad del Estado. Y eso se pueden ir a internet, pueden buscar todo esto del pueblo agua, y eso lo hace el pueblo nazi, lo hacen otras organizaciones, y digamos que ahí hay una organización, hacen unas mingas de pensamiento, unas mingas de humanitarias, digamos, porque trabajan, además trabajan en lugares de conflicto, en sus propios territorios, pero nosotros, digamos que yo aquí siempre creo es como, pucha, estos manes hacen, esta gente, estas mujeres y hombres hacen un montón de cosas, y están todo el día ahí en el conflicto, todo el tiempo, y nosotros nunca tenemos como la entereza de preguntarle a ellos, ¿ustedes qué hacen en medio de eso? Eso sería como todo lo que tendría que decir. Muchísimas gracias, Juliana. Dado el poco tiempo que tenemos, quisiéramos solo dar paso a dos preguntas del público. La primera sería para la doctora Juliana y es, ¿cómo cree que debe ser el acercamiento de los profesionales a los territorios donde se van a realizar los diferentes proyectos de infraestructura? Pues no sé, esta pregunta está difícil, y tendría que pensarla mucho, pero pues digamos que en este corto tiempo pensándola así, pues digamos que yo creo que uno tiene que entrar siempre con un contexto, identificando quiénes son las personas que están en ese territorio, quiénes son las mujeres, las organizaciones que hay, a quiénes se les debe dar la voz también y quiénes son las que menos se les da la voz, ¿sí? Por ejemplo, ir a organizaciones de mujeres son súper importantes, digamos, eso nunca hay que dejarlo de lado. También ir a las autoridades étnicas de los territorios, a las autoridades, digamos, campesinas que hay en los territorios, identificar el estado del arte, cuántos actores armados hay, digamos, es que yo hay veces pienso, pues que no sé, Pacífica Nariñense hoy en día tiene 11 sectores armados, por ejemplo, uno cómo se va a ir vamos a explotar, entonces eso da a uno una lectura clara de cómo va a incidir en el territorio, porque uno puede decir, si hay 11 sectores armados, la gente sí puede de participar efectivamente
efectivamente, o sea, se garantiza una participación efectiva de la gente cuando hay este tipo de dificultades en el territorio. Entonces uno mira eso, mira cuál es la representatividad y también los jóvenes, esos son súper importantes también en esto. Entonces digamos que yo creo que para poder empezar a trabajar en esto hay que hacer un mapeo de actores, un mapeo de dificultades que hay también y después de eso entrar a ver cómo se puede ver las tensiones también y poder pues trabajar ahí. Eso digamos que es lo que podría contestar en este minuto. Gracias, Mariana. Andrés, si no nos preguntan del público que participa hoy en este webinario, si no es a través del ordenamiento territorial que incluye determinantes ambientales que buscan garantizar la sostenibilidad de los territorios a fin de prestar sus servicios ambientales, incluso a los pobladores locales, quienes en ese ordenamiento también tienen derecho a participar, ¿cómo deben organizarse estos territorios? Pues yo me atrevería más bien a preguntarle a Laura, que hace la pregunta. Eh, Supongamos que yo llego y trato de decirle cómo debe ordenar su casa en torno al uso. Y le debo decir que yo creo que en la cocina no se deben preparar alimentos, sino en la sala, porque hay que proteger, bueno, no sé, alguna cuestión de gas, alguna cuestión de la salud. Entonces estoy privilegiando algún aspecto y por eso llego a prohibirle la preparación de alimentos en la cocina. Y entonces yo le voy a abrir un escenario de participación tal cual está diseñado en Colombia, en donde ella puede decir todo lo que quiera, pero al final pues yo voy a decidir y la respuesta es no, usted no puede cocinar en su cocina. Entonces la pregunta más bien es, ¿será que ordenar el territorio a través solamente del uso del suelo es realmente ordenar el territorio? ¿Será que privilegiar la sostenibilidad con la inclusión de determinantes ambientales eh, limita que las personas utilicen sus territorios conforme a lo que históricamente lo han usado? Si eso es así, ¿eso le parece que está bien? ¿Será que efectivamente la participación se da en estos escenarios de ordenamiento territorial? Yo creería que no. Entonces, yo no estoy discutiendo con el ordenamiento territorial como categoría, estoy discutiendo con cómo se está entendiendo el territorio y la ordenación del mismo. Precisamente, privilegiar el aspecto ecosistémico para garantizar solamente la sostenibilidad, pues puede prohibir el uso del suelo a las personas y llevarlos a que tengan que moverse de ese territorio. Y eso es un problema, y es un problema social. Y si el derecho a participar en el desplazamiento de personas por cuestiones ambientales, pues es problemático. Si la participación no implica que las voces de las personas que están allá sean efectivamente tenidas en cuenta al momento de una decisión, pues va a ser una imposición y esa imposición es agresiva. Entonces la invitación más bien es a pensar de una manera diferente tanto lo que entendemos por territorio como lo que entendemos por ordenamiento. En ese sentido, pues como les digo, no es una discusión con el ordenamiento territorial, es ver que esto va mucho más allá. Es más, me atrevería a pensar que de pronto organizar no es la palabra, digamos con el ejemplo de la casa. El orden es una cualidad, pues, no sé, de la razón, y pues cada razón tiene unas formas de entender su mundo y de relacionarse con él, y eso genera una forma de disposición y orden. Seguramente mi casa está muy diferente ordenada a la de Laura y cada uno le da un uso diferente y que ella me imponga a mí su forma de uso porque privilegia la sostenibilidad o la salud, pues para mí puede ser agresivo. Esa es la cosa, digamos, evitar que las normas existentes y los mecanismos existentes terminen generando más conflictos. Es más bien como mi invitación. Pero creo que pues puede llegar a ser una herramienta útil. Lo que pasa es que es importante ampliarla, porque en este momento se está ordenando el territorio para alguien, para algunos, con unos privilegios específicos. Y pues eso es problemático. Esa sería como mi invitación, con el fin de ser un poquito, como les decía la vez pasada, pues ponerle picante al asunto, ¿no? No, muchísimas gracias, Andrés y a Laura, por sus provechosas e interesantes intervenciones en este webinario. Por cuestiones de tiempo no podemos dar paso a más preguntas y agradecemos a todas las personas que participaron hoy en este webinario. Nuevamente, gracias a nuestros panelistas. Muy buenos días a todos y gracias por venir y participar en este webinario.
A ustedes por la invitación. A Que les vaya ustedes, muy bien. gracias a todos y a todas.